Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Benítez y estamos aquí en Templo Creativo. El día de hoy tenemos una entrevista sumamente interesante con Tatiana Sugasagoitia. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien. Tatiana Sugasagoitia tiene una extraordinaria historia y muchísima experiencia en todo lo que es danza clásica contemporánea. Ha hecho bastantes obras de teatro, unas sumamente divertidas, digo, al menos las que hemos alcanzado a ver nosotros, es algo así extraordinario. Y estamos con ella precisamente para hablar sobre el tema de la creatividad. Tatiana, tú que llevas pues prácticamente toda una vida, ¿no?, dedicada a todo lo que es el ámbito creativo en toda esta cuestión de lo que es el arte, la expresión corporal, el movimiento creativo. ¿Qué significa la creatividad para ti? Pues la creatividad es una forma de decisión de vida. Yo creo que todo el mundo tenemos esta capacidad de ser creativo. Hay gente creativa en muchos terrenos, ¿no? Hay quien es creativo en la cocina, hay quien es creativo en el jardín, hay quien es creativo en tantas cosas. O sea, comentábamos hace ratito fuera de cámaras que mucha gente cree que la creatividad solo es terreno de los artistas, pero bueno, para nada, ¿no? O sea, los primeros también creativos son también los científicos, que están siempre experimentando y no sé qué, y quien experimenta en la cocina es un creativo, y el que experimenta que, bueno, y si pongo esta plantita aquí, y entonces organiza un jardín es un creativo, y el que diseña una ropita y entonces me pongo acá ya es una creatividad, y tantas formas de ser creativo. Entonces eso es como una decisión natural de vida. Yo creo que si no nos aburriríamos muchísimo. Entonces es como una forma de estar todo el tiempo jugando, ¿no? De no perder ese niño. Entonces, bueno, pues juegas con lo que tienes, y entonces puedes ser creativo hasta no agarrar el mismo caminito al trabajo o a la escuela todos los días, y dices, bueno, pues hoy me voy por acá y a ver qué descubro. Y eres creativo si te decides voltear al cielo y ver lo que te regala cada día, que será siempre diferente, porque la naturaleza es creativa solita, no se lo propone, claro. ¿No? Entonces somos parte de la naturaleza, entonces también naturalmente somos creativos. Lo que pasa es que lo vamos como dejando, o te van enseñando desafortunadamente que no, que tienes que ser formal y dejar y ya no juegues y esto, y entonces vamos perdiendo esa creatividad que naturalmente con la que nacemos, sí existe. Entonces más bien al revés, fomentar que no la perdamos, porque es lo que nos mueve, lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene sanos, ¿no? Sí, mucho que creo, alimenta mucho el espíritu, ¿no? La creatividad, el hecho de que, como tú bien dices, que no tengas rutinas todos los días, o si tienes rutinas, bueno, que te diviertas con esa rutina. Que te ¿no? diviertas, cámbialas, ¿no? Aunque sean dentro de la misma rutina, cámbiala o goza tu rutina. O sea, la danza es una rutina es una disciplina muy fuerte, que requiere de una constancia, de repetición, como cualquier cuestión deportiva, o sea, cualquier cosa física. Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, y el mismo caminito y 20,000 veces. O sea, un bailarín, ¿cuántos de mi pliés no ha hecho en su vida? Millones. Pero ¿qué hace que ese plié no sea igual que el del día anterior, y que sea rico y que sea gozoso y que sea, ya llegué a mi plié del día, ¿no? Y lo goce uno. Entonces es eso, es cómo aborda uno la vida. Yo creo que eso. Y por ejemplo, ¿qué tan difícil es para la gente, digo, en este caso, para gente así como tú, que está dedicada 100% a la parte de la danza? ¿La disciplina y la creatividad van completamente de la mano, o puede haber una sin la otra? Existe una sin la otra, desafortunadamente, y yo creo que, y sí, sí, desafortunadamente, sí. Entonces, ¿qué pasa con todas estas niñitas que conoces, que me encanta bailar, me quiero bailar, y ay, de la mamá que llega y te dice, es que mi hija baila todo el día en la casa, y llegan a una clase de ballet para niñas chiquitas y les dicen, párate, no te muevas, sostén el brazo y no lo muevas, y sosténlo y abre el brazo y no lo muevas y no lo muevas y no lo muevas. Entonces de repente esa niña que corría en su casa y bailaba, ¡swack!, ¿no? Le cortan esas alas, y ahora es una cuestión totalmente rígida. Entonces, chispas, yo creo que ahí matamos la creatividad natural del niño por entrar en lo que es una técnica, la disciplina de la técnica.
pero puede no estar disasociado. Podemos realmente compaginarlo si entendemos que, bueno, bailar o moverse, o sea, que todos gozamos de esta cuestión de movernos, porque todo el ser humano lo goza. Entonces, bueno, ¿cómo aprender a gozarlo, a disfrutarlo, a expandir toda esa energía que tenemos? Bueno, pues si llegas llena de energía, sácala y muévela. Y a la gente que ya vemos que quiere hacerlo más en serio, entonces decirle, bueno, para que lo puedas hacer todo lo que sueñas, sí requiere de una técnica. Y la técnica sí requiere de un trabajo disciplinado y constante. Pero entonces podemos trabajar esa disciplina y a la par tener como un recreo, digámoslo así, que en realidad no es como un recreo, es también una clase o un espacio, más que una clase, es un espacio en el que tenemos que seguir manteniendo vivo ese espíritu de cómo te gusta inventar moverte y cómo te gusta inventar. ¿Cómo vienes hoy? Vengo triste, entonces me muevo lento, o estoy como chinampina. Entonces, bueno, también cómo aprender a modular esos estados de ánimo a través de movimiento, a través de respiraciones, pero sí dejarles ese espacio de desfogue, porque si no la técnica te acaba matando esa parte muy vital. Y no en todos los casos, pero en muchos casos acabas oyendo de niñas que odian la danza porque lo que odiaron fue esas clases rígidas y no es que odian moverse, entonces era como, había que encontrar otra forma, pero no, la técnica no era para ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con todo esto que tú haces, también implica mucho el que te autoconozcas y te autopercibas, ¿no? Por lo que, o sea, el que reconozcas tus emociones, el que sepas, oye, me siento ahorita triste, me siento contento, estoy eufórico, o sea, reconocer la emoción y poderla expresar, ¿no? Así es, y entonces, bueno, digamos, con todo el bagaje, que yo sí fui de las niñas que por suerte entré a una clase de danza, de ballet muy rígida, y yo era muy feliz ahí, entonces no tuve como ese problema, y más bien toda la otra parte la fui descubriendo. Tuve la ventaja de una gran maestra que nos enseñaba a improvisar, no rígidamente, sino pues improvisa como quieras, olvídate de toda la técnica y más bien prohibido usar la técnica en la improvisación, ¿no? Entonces eso me fue llevando, y posteriormente entreno con unos maestros en Estados Unidos esta cuestión de movimiento creativo y empiezo a abordar al revés. Vamos a jugar a que la gente tenga herramientas, como dices, para expresarse y para entender en qué pueden usar en cada situación o por qué están usando ese movimiento, qué es lo que realmente está queriendo decirle a su cuerpo, ¿no? A lo mejor es que está muy feliz, o a lo mejor es que está muy triste, o a lo mejor es que está muy enojado. Y entonces, ¿cómo poderlo canalizar hacia algo propositivo y sacar esa emoción o esa contención o ese enojo, felicidad o lo que sea, de manera más propositiva? Y entonces sacarlo, el chiste es como sacarlo todo, no quedarnos con nada atorado. Y por ejemplo, todo ese tipo de ejercicios, ¿cómo consideras tú que afectan a tu forma de pensar y de resolver problemas así en el día a día? Pues esa es una forma gloriosa de desestresarte, ¿no? O sea, y hay gente que para desestresarse, bueno, pues logra sacar todo lo que trae pintando. Hay gente que tiene que hacer yoga y sentarse y entonces hacer el OM y no moverse y nada más respirar. Hay gente que nada obsesivamente o se ponen a correr. O sea, hay muchas formas. Y entonces, bueno, conocer una más con el cuerpo en la que puedas decir, pues a lo mejor me siento y empiezo a mover el dedo y ese dedo ya, ¿no? Y desfocas. Entonces hay gente que es más física, hay gente que sabe pintar. O sea, a mí si tú me dices, bueno, ponte a expresar pintando, pues me voy a frustrar mucho porque pinto muy feo, ¿no? Pero en cambio, bueno, tengo el don de poderme mover. Y lo que sí tenemos que partir de una base, todos tenemos un cuerpo del cual no nos podemos desprender